¿Qué tal, jóvenes? Vamos a iniciar con la explicación del método de suavizamiento exponencial doble. Eso ustedes lo tienen dentro de su Classroom, que nosotros lo vamos a manejar ya en la forma práctica. Me reviso el ejercicio que está por aquí. Este de aquí. Suavizamiento exponencial doble. Este ejercicio nosotros ya lo habíamos analizado. Lo habíamos analizado, pero con análisis de tendencia, una metodología para generar pronósticos mediante, pues, bajo este concepto en ese sentido. Pues ahora vamos a verlo, la serie temporal, pero usando el método de suavizamiento exponencial doble, que más que nada también se conoce como el método de Holt, comúnmente conocido. Es el mismo ejercicio, pero vamos a ver algunas diferencias con respecto a- al análisis de tipo de tendencia. Ven aquí, nos dice nuevamente obtenga la gráfica de la serie de tiempo, identifique la componente principal. Pues esto ya lo sabemos. Proponga un análisis de tendencia cuadrático y obtenga las medidas de exactitud. Y finalmente, use el método de suavizamiento exponencial doble con una constante de suavizamiento alfa de 0.2 y una constante de tendencia de 0.2. Y el inciso D nos habla de con cuál de los dos métodos genera mejores pronósticos. Argumente su respuesta con medidas de exactitud. Ok, entonces vamos a analizar. ¿Qué es lo que esperamos? Bueno, vamos a la parte teórica nuevamente. Es importante conocer qué es lo que nosotros vamos a analizar. Y entonces, si nosotros vamos aquí, el suavizamiento exponencial doble, que también se conoce como método de Holt, es un método utilizado para elaborar pronósticos con tendencia. Suaviza los datos usando la fórmula de pronóstico. En este caso, Minitab usa un ARIMA óptimo. ¿A qué se refiere? Que él puede establecer, ¿verdad? O puede determinar condiciones óptimas de las constantes que nosotros vamos a utilizar. Este procedimiento puede funcionar adecuadamente cuando hay una tendencia. ¿Ok? Si yo tengo en mi serie temporal una tendencia, pues puedo usarlo. ¿Ok? No me restringe. Pero también puede servir como un método de suavizamiento general. ¿Ok? En este caso, si yo observo que tengo una tendencia, tengo sospecha de variación cíclica o componente irregular, pues puedo usar adecuadamente el método de suavizamiento exponencial doble. ¿Cuándo no lo puedo usar? Si yo observo variación estacional, como ya lo habíamos visto en clases anteriores. Y entonces aquí nos dice, la suavización exponencial doble calcula las estimaciones dinámicas para dos componentes. ¿Por qué dinámicas? Porque yo puedo modular ciertas constantes. ¿Qué constantes? Constante de nivel, o también se le conoce como constante de suavizamiento, y constante de tendencia. ¿Cuál va a ser la tendencia o el comportamiento de mis datos? De eso se trata. Por eso la cuestión dinámica. Y entonces, matemáticamente, ¿cómo lo podemos observar? Pues lo podemos observar bajo esta primera ecuación número 1. Si nosotros observamos la ecuación, prácticamente es una ecuación de regresión. ¿Ok? Una ecuación de regresión lineal de tipo simple, pero, no es tan sencillo. No solamente debo de tomar mis dos variables dependiente en función de la independiente. O sea, en nuestro caso, nuestro problema cumple con ese sentido. Pero pues como estamos hablando de series temporales y vamos a aplicar este suavizamiento exponencial doble, pues nosotros observamos que L de t, que representa la ordenada, en ese sentido, hay una forma de determinarlo. ¿Ok? Y la tendencia, por supuesto, ¿no? Que en este caso representa la pendiente. Perdón, la variable independiente. Entonces vean aquí, y de t es el valor pronosticado para un periodo de t que yo desea saber. Pero ¿cómo encuentro ese valor pronosticado? Lo encuentro obteniendo el valor de la ordenada, que es un valor estimado para el periodo de tiempo que yo requiero. También requiero t de t, que es el valor de la tendencia en el periodo t. Y p son los periodos a pronosticar en el futuro. ¿Ok? Eso es lo que nosotros debemos de construir. ¿Cómo construyo esto? Pues necesito una ecuación
que me dé el valor de L de t y una ecuación que me dé el valor de T de t. Para eso, pues tenemos aquí esas ecuaciones. Necesitamos dos ecuaciones, la ecuación 2 y la ecuación 3 para construir la ecuación número 1. Nos dice, por su parte, el valor estimado de la variable del periodo t se obtiene con la ecuación L de t. Y es aquí donde está el asunto, muchachos. L de t, que representa la ordenada, está en función de una constante. ¿Quién es esa constante? La constante de suavizamiento, alfa, denotado. Ven, aquí está, alfa, que multiplica a un valor pronosticado de un periodo anterior. T de t menos 1 significa un periodo anterior, más el producto de 1 menos alfa, de L de t menos 1 más T de t menos 1, o sea, por la sumatoria del valor de la ordenada con respecto al valor de la tendencia. Haciendo toda esta operación, yo puedo encontrar un valor de L de t. Y aquí nos dicen, siendo alfa la constante de suavizado, cuyo valor se ubica entre 0 y la unidad. ¿Ok? Es decir, alfa puede tomar valores de 0 y 1. En el caso de la tendencia también, solo que en el caso de la tendencia en un periodo de tiempo determinado va a estar en función de beta, ¿ok? La constante de tendencia. Y también este valor de constante de tendencia se ubica entre 0 y 1. No existe una regla como tal para establecer cuáles son las mejores condiciones, ¿verdad?, para tomar en este sentido alfa o beta, ¿verdad? O a lo mejor yo tengo un problema, ¿verdad? Si tiene un comportamiento de tipo no sé, cuadrático, ¿verdad? Decir, pues como es comportamiento cuadrático, voy a tomar valores de 0.5 y 0.5 en ambas constantes. No. Normalmente, esos valores de alfa y beta quedan a juicio del experimentador. ¿Ok? ¿Qué es lo que desea buscar? Por lo general, si yo quiero eh, generar pronósticos muy acercados a la realidad, voy a tomar valores de alfa cercanos a 1. ¿Ok? Eso es lo que yo pudiera comentar. Lo mismo con la tendencia, ¿no? Tomo valores cerca, ¿por qué? Porque se van a acercar a la realidad. Si, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que los pronósticos que voy a generar, entre, entre comillas, van a ser más acertados. ¿Pero por qué entre comillas? Porque, claro, eso se va a ver reflejado en las medidas de exactitud. ¿Ok? Que lo vamos a estar viendo en los ejercicios. Lo que yo les quiero mencionar aquí es que estas ecuaciones son las que usa Minitab, ¿verdad?, para poder generar el suavizamiento exponencial doble. Esta es la parte fundamental. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Para eso yo les preparé una hoja en Excel donde yo he establecido esas ecuaciones. ¿Ok? Aquí está. Voy a quitar esta gráfica. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Vean. Ecuación número 1, que es lo que a mí me interesa construir, pero para construir esta ecuación 1 yo requiero de la ecuación 2 y requiero de la ecuación número 3. Entonces aquí yo les puse las variables que vamos a manejar, los meses y las ventas. ¿Qué quiere decir eso? Las ventas están en función de los meses. Y entonces aquí tengo la constante alfa y la constante beta. Vean que yo le puse 0.2 y 0.2. Me dice el ejercicio que yo ponga 0.2, me lo pueden decir o no me lo pueden decir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estos valores son arbitrarios, queda a mi juicio. Puedo poner 0.2, puedo poner 0.3, 0.4, lo que a mí me interesa investigar. Y aquí en esta columna, vean, en la columna número 6, yo les establecí la ecuación de L de t, y para T de t también les he establecido esa ecuación, que es la ecuación número 3, donde podemos observar cálculos que se han realizado por ahí. ¿Y cómo se determina este Y de t, que es el pronóstico? ¿Ok? Este Y de t es la ecuación número 1, la suma de L de t más P por T de t, o sea, la suma de la ordenada con el valor de la tendencia, o sea, el producto de la pendiente. Entonces ahí están los valores, ¿ven? De cada uno. Si yo le doy clic por ahí, es la suma de esos dos, el valor de L de t con el valor de T de t. ¿Con qué objetivo? Pues para generar la curva de exponencial doble. Esa curva de exponencial doble, ¿dónde está? Aquí lo tenemos. Se preguntarán, bueno, pues ¿por qué lo hice en Excel si lo puedo hacer en Minitab? Por la cuestión del concepto del método de suavizamiento exponencial doble. Porque Minitab
tendríamos que superponer, en este caso, curvas para ver el movimiento dinámico. Si nosotros regresamos por acá, el método de Hall me dice, calcula estimaciones dinámicas. ¿Por qué dinámicas? Porque yo voy a modular el nivel de tendencia, el nivel de suavizado con el respecto al de tendencia. ¿Ok? ¿Y por qué dinámico? Por estos valores, vean. Estos dos valores de aquí. Vean. Vamos a empezar de valor de 1. Si yo le pongo el valor de 1 de alfa, vean cómo cambió la curva. La curva de color azul que ustedes observan ahí, muchachos, ahí nos dicen que son las ventas reales de nuestro experimento. Ahí está. Y lo de color amarillo representa el pronóstico con tendencia. ¿Ok? Es decir, la curva de suavizamiento exponencial doble. Pero vean qué pasó con 1. Con un alfa de 1, yo puedo observar en la curva que es de color amarillo que se parecen mucho a mis datos experimentales. Claro, están exagerando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vean este pico de aquí. Esta intensidad de pico es mayor con respecto a este. Claro, ¿por qué? Porque estoy usando un modelo matemático y estoy exagerando con el valor de alfa. ¿Qué pasa si yo aumento el valor de alfa? Y es de ahí cuando dicen que es dinámico, porque yo lo puedo modular. 1.1, vean, va aumentando. Si yo aumento, por ejemplo, hasta 1.2, vean cómo la gráfica se va a comportar. ¿Sí lo ven? Puedo incluso aumentar a 1.3, ¿ok? Pero ¿qué quiere decir eso? Esos datos ya están sobreajustados, esos datos están manipulados, ya no siguen la tendencia que yo requiero, ¿ok? ¿Por qué? Porque estoy exagerando con este valor de A, ¿ok? No tiene ese comportamiento en las ventas de Y. Por eso es que dice que el valor de alfa tiene que ir entre 0 y 1. ¿Ok? Lo mismo pasa con la tendencia. ¿Qué pasaría si tuviera alfa de 1? Y vamos a ver qué pasa con esa tendencia. Le vamos a poner el valor de 1. ¿Sí lo ven? Vean qué pasó. Está sobrecalculando los datos de pronóstico. En ese caso, ¿no? Si quiero generar un pronóstico, va a sobrecalcular. Pero vean, esa curva de color amarillo ya no se parece en nada a mi curva de color azul. Entonces, nuestro objetivo pues, es generar, en este caso, mejores pronósticos. ¿Qué pasa? Vamos a mantener fijo en 0.1. Y lo vamos a dejar en 0.1 y con un alfa de 1. Si yo voy bajando el nivel de alfa, 0.9, vean qué le pasa a la gráfica. ¿Ok? Vean que disminuyeron los picos. 0.8 y voy sucesivamente 0.7, 0.6. Vean cómo va modificando esa gráfica, 0.5. Y es ahí cuando yo hablo de una constante de suavizado. ¿Ok? Es decir, yo estoy suavizando toda esta curva. ¿Para qué? Para ver realmente qué comportamiento tiene, ¿no? A lo mejor tendrá tendencia lineal, pues quién sabe, ¿no? Entonces aquí, si mi interés es generar, es suavizar la curva, ¿ah? Si mi interés es suavizar la curva, voy a tomar valores de alfa cercanos a 0, ¿verdad? En este caso, 0.1 lo voy a poner. Vean cómo la curva se suaviza. Vean, aquí ya es posible analizar cómo realmente se comportan mis datos. Que nosotros, yo les decía en el ejercicio, vamos a tomarlo por acá, vamos a ir a las clases, sobre todo, aquí está, creo que es este, actividad en clase 2.2, ¿este cuál es? Ese es el análisis de tendencia, pero ahí está curva. Vean. Este ejercicio nosotros lo hicimos con análisis de tendencia. Y recuerden que cuando nosotros estábamos platicando acerca de cuál es la serie temporal, que es la que predomina dentro de la gráfica de serie de tiempo, ¿no? Entonces, esta es la gráfica de serie de tiempo del problema. Que ustedes me comentaban, ¿no, profesor? Pues es que tiene de tipo tendencia lineal, porque tiene este comportamiento. Yo les decía, pues quién sabe, ¿verdad? No lo sabemos. Y tendríamos que analizar bien el comportamiento de la curva, que uno de sus compañeros sí logró notarlo. Dice, no, profesor, dice, es que puedo observar que
tiene un comportamiento constante en los primeros meses y después viene un cambio de pendiente. ¿Ok? Eso es lo que me comentaba. ¿Ok? Tal cual como está la gráfica, pues a lo mejor es complicado analizarlo, pero si yo suavizo las curvas, que en este caso lo he hecho en el documento de Excel, observen cómo, ¿ah?, bajé el valor de alfa. Y vean, ahí tengo esos valores constantes que nosotros comentábamos, ¿verdad? Vean, ahí se ve bien cómo hay el valor de las ventas permanecieron constantes, no hubo aumento en las ventas. Y entonces después del mes 20 en adelante, del mes 20 al mes 60, observamos cómo las ventas fueron aumentando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pasaría que alguien les preguntara, oye, ¿hubo incrementos en las ventas del mes 0 al mes 20? Unos dirán, bueno, sí, maestro, vean, observo picos, ¿verdad? Intensidades de picos mayores, y sí puedo decir o puedo argumentar que del mes 0 al mes 20 hubo ventas elevadas. Pero eso es mentira. ¿Por qué? Porque realmente las ventas permanecieron constantes. Hubo subidas y bajadas. ¿Ok? Aquí todas las ventas permanecieron constantes. ¿Cuándo hubo un aumento en las ventas? A partir del mes 20 al 60. ¿Y cómo lo puedo ver? Porque hice un estudio de suavizamiento exponencial doble. Vean, bajé el valor de alfa para saber realmente cómo se están comportando mis datos. ¿Por qué? Porque me interesa saber qué pasó qué pasó en ese periodo de tiempo. ¿Ok? Me interesan los datos del pasado, no me interesan los datos del presente. Y entonces puedo observar claramente el comportamiento de mi curva. Si quiero generar pronósticos, ¿verdad? Pues puedo incluso incrementar este valor. Obviamente, si incremento el valor, las medidas de exactitud aumentan. ¿Ok? Lo mismo pasa con la tendencia, ¿no? Con la tendencia aquí, ¿qué pasaría si nosotros aumentamos el valor de tendencia? Vamos a poner un valor arbitrario, 0.8. Ahí ponemos 0.8 y vean cómo la curva aumentó. ¿Ok? Vean, no se observa una tendencia definida. Estoy alterando, ¿ven? Aquí ya no veo si es un comportamiento lineal. Vean que ya la curva empieza a modularse. ¿Por qué? Porque estamos alterando el valor de la tendencia. Quiero ver qué tipo de tendencia es, pues bajo. ¿Ok? Puedo bajar a 0.1 y puse algo incorrecto. Eso es 0.1 y vean lo que va a pasar. 0.1 me da la tendencia adecuada. Si yo aumento, altero el valor de la tendencia. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo espero en el método de suavizamiento exponencial doble? Generar o utilizar valores de alfa beta adecuados. ¿Ok? Pero eso nosotros podemos hacerlo en Excel, que aquí yo lo hice en Excel, ¿verdad? Lo hice en Excel. Puedo decir, pero para conocer esa información adecuada, yo tendría que usar un método tengo que venir a datos, ¿verdad? Activar aquí el método de Sol, y entonces, ¿para qué? Para que ese método, para que me dé las condiciones ideales de alfa beta. ¿Ok? Lo puedo hacer. En Minitab se hace esto, muchachos, también. En Minitab es más práctico en este sentido y lo vamos a hacer para allá. Lo único que quería mostrarles aquí es que cómo funciona este método, ¿no? A qué se refería con la cuestión dinámica. Aquí podemos, en Excel, lo que me gusta de esto es que podemos hacerlo de manera eh, surreal, ¿no? O sea, yo puedo aumentar los valores puedo modular alfa en tiempo real y puedo saber cómo va modificándose mi curva. ¿Ok? Entonces, de eso se trata el método de suavizamiento exponencial doble. Ahora, ¿cómo se hace en Minitab? Vámonos por acá. Voy a copiar estos datos, que son los meses y ventas. Ahí están, vamos a copiarlos. Y vamos a ir a, ¿dónde está? Minitab. Bueno, aquí está Minitab. Vamos a esperar que abra el programa. En la columna 1 voy a poner a los meses. Columna número 2 voy a establecer las ventas. ¿Ok? Y vamos a pegar aquí, pues, todos los resultados. Entonces, vean, si nosotros regresamos al ejercicio,
¿Dónde está en el ejercicio en internet? Nos dice primero, obtenga la gráfica de serie de tiempo e identifique la componente principal. Lo vamos a hacer, a pesar de que ya lo hicimos en el ejercicio anterior. ¿Verdad? Aquí abrí el PDF. Bueno, nos íbamos a estadísticas, opción serie de tiempo y gráfica de serie de tiempo. Aquí puedo seleccionar la simple porque no voy a hacer un estudio especializado. Si tengo dudas, puedo pedir la ayuda en Minitab cuando puedo usar cada una de estas gráficas. Ahorita nos interesa la simple. Le vamos a aceptar. En serie, sabemos que son, ¿quién es tu variable de respuesta? Pues serían las ventas. En tiempo y escala, iríamos a la opción de sello. Seleccionamos esta caja, ¿verdad? Para que nos muestre las columnas que nosotros vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque aquí está, hay una columna que yo he denominado que es mi tiempo. En este caso son los meses. Doble clic para poder agregarlo y le doy en aceptar. Etiquetas, mostrar datos, opción de datos, múltiples gráficas. Normalmente es estética del gráfico o si quiero adicionar alguna información extra, ¿no? En ese sentido. Ahorita nomás nos interesa la gráfica de serie temporal. Le damos en aceptar y con esto nosotros responderíamos a la pregunta número 1. ¿Qué pregunta? Está aquí, obtenga la gráfica de serie de tiempo e identifique la componente principal. Nosotros ya identificamos eso en una clase pasada. Decíamos, tiene un comportamiento de tendencia secular. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puedo observar que las ventas aumentan a medida que el tiempo avanza. ¿Ok? O sea, tiene una tendencia. ¿Qué tipo de tendencia? Esa sería la pregunta. ¿Sería una tendencia cuadrática? ¿Sería una tendencia lineal? ¿Una tendencia de curva exponencial? ¿Una tendencia de curva de crecimiento, ¿verdad? Eso ya dependerá, ¿no? Pero eso ya lo vimos en el análisis de tendencia. ¿Ok? El análisis de tendencia ya lo trabajamos. Pero como tiene una tendencia, y si no ustedes recuerdan, el método de Hall puedo usarlo si tengo una tendencia. Y aquí nos los dice este algoritmo, ¿no? Y dice, componente estacional, tú puedes usar uno de los siguientes análisis. Análisis de tendencia o suavizado exponencial doble. Normalmente suavizado exponencial doble funciona cuando tengo datos con movimientos cíclicos, ¿ok? Funciona mejor. Cuando tengan desvíos o incluso reveses en la tendencia, ¿ok? Componente irregular, ¿verdad? Variación cíclica, si observo, pues es más adecuado, ¿ok? Aquí nosotros vemos que hay una tendencia, ¿ok? Variación cíclica, recuerden que es a largo plazo, ¿verdad? Unos comentaban por ahí, es que si vemos picos y valles, ¿verdad? O sea, sí están presentes, pero no tan pronunciados como el de tipo de tendencia. Entonces ahí está. Entonces eso es lo que yo tendría que responder, ¿no? La componente que predomina, pues hay una tendencia. Como hay una tendencia, puedo usar el método de suavizamiento exponencial doble. Entonces, me iría a estadísticas, serie temporal, y en lugar de manejar análisis de tendencia, me voy a ir a suavizamiento exponencial doble. Al seleccionar suavizamiento exponencial doble, vean que Minitab nos abre toda esta información. ¿Vean? Nos dice variable. ¿Qué voy a seleccionar aquí? Pues quién es mi variable de respuesta. En este caso son las ventas. Y vean que hay dos opciones. Uno donde nos dice arima óptimo y otro donde nos dice ponderación específica. O sea, que si tú conoces las constantes para el nivel y para la tendencia, si yo activo eso, pues establece el valor de esas constantes. ¿Ok? Pero eso aquí ya es a juicio del experimentador. ¿Qué es lo que busco, no? En el caso del arima óptimo es que Minitab va a decir, mira, yo te puedo decir cuáles son las mejores condiciones donde tus medidas de exactitud sean menores. Pero cuidado, en algunas ocasiones puede servir. ¿Cuándo no puede servir? Cuando los valores de alfa y beta no se encuentren en el intervalo de 0 y 1. ¿Ok? Porque Minitab te lo puede resolver, pero no significa que hay que creerle todo a Minitab, ¿no? O sea, él nos está dando esa opción. Estas son tus condiciones. Hay que saber interpretar la información. Nos dan una opción también de generar pronósticos, número de pronósticos, desde dónde quiero iniciar, ¿verdad? También se lo puedo pedir. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos al ejercicio,
Nos dice, proponga un análisis de tendencia cuadrática, obtenga las medidas de exactitud, y eso pues ahorita lo hago, eso ya lo tenemos. Pero bueno, use el método de suavizamiento exponencial doble con una constante de suavizamiento alfa de 0.2 y una constante de tendencia 0.2. Aquí el problema ya nos dice qué constantes debemos de manejar. Pero en el campo real no nos los van a decir, nosotros tenemos que proponer. Vamos a hacerle caso al inciso C. ¿Ven? Le voy a pedir que las variables sean las ventas, las ponderaciones que sean específicas, 0.2 y 0.2, y vamos a pedirles unos pronósticos. No sé si me piden pronósticos por ahí dentro del ejercicio. No, no nos piden pronósticos, pero le puedo decir a Minitab. ¿Sabes qué, Minitab? Genérame 3 pronósticos. Y recuerden que para el tiempo es seleccionar sello, activar esta caja, ¿verdad? Para ingresar la columna número 1, que es donde tenemos nuestro tiempo en meses. Incluso puedo pedir opciones, ¿verdad? Cambiar el título, no me interesa. Almacenamiento, ¿qué es lo que quiero? Que me almacene. Puedo pedirle los datos suavizados, estimaciones del nivel, estimaciones de tendencia, los residuos, incluso los pronósticos, ¿verdad? Que me los dé. Y nada más. ¿Ok? Ahí está. Le damos en aceptar. En gráficas, puedo pedirle la gráfica a los residuales, las gráficas 4 en 1. Ahorita no es el objetivo. En los resultados, que muestre tabla de resumen y tabla de resultados. A ver qué información nos da. Le damos en aceptar. Y esta es la configuración que yo debo de establecer. ¿Ok? Le voy a dar en aceptar. Vean. Cuando yo le dé en aceptar, Minitab me va a generar la gráfica de serie temporal. ¿Ok? Pero con el método exponencial doble. Y aquí lo tienen. Vamos a generar un bloc de notas por aquí, que es la actividad en clase 2, 2.2. Bueno, esto es, ¿qué actividad en clase es? Bueno, ya después veo porque creo que ahí tengo una infracción, análisis, el otro era una tarea, la tarea 2.1. Ok, esa es tarea 2.1. Esto es tarea 2.1. Ahí está. Y entonces si vamos a generar la actividad en clase 2.1. Ok, ahí está. Y para eso voy a ir a la actividad en clase. Antes, aquí vamos a poner suavizamiento exponencial doble. Es el método que nosotros estamos usando. ¿Ok? Y pues este problema nosotros lo vimos. Lo voy a traer por aquí. Y lo vamos a pegar ahí. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue el primer paso? El primer paso era identificar quién es mi gráfica de serie temporal. Y la gráfica de serie temporal es esto. Es lo que nos pide el inciso A. Pasamos al bloc de notas. Y ahí está. Y aquí, pues, esto nosotros ya sabemos cuál es la discusión, ¿no? O sea, la componente que predomina sigue siendo la tendencia secular. Como hay tendencia, puedo usar el método de suavizamiento exponencial doble. Entonces voy a seleccionar ese método de suavizamiento exponencial doble que nosotros obtuvimos. Vamos a minimizar esto. Vamos a maximizar esto para poder discutir detalles de este método. Entonces lo voy a pegar por aquí. Entonces, vean muchachos, aquí está la gráfica de suavizamiento para ventas usando el método exponencial doble. ¿Qué es lo que yo observo? ¿Qué información puedo observar dentro de esta gráfica que nos da Minitab? Todas las variables que nosotros manejamos están aquí, las que estoy señalando en el cursor. Recuerden que los puntos de color azul representan mis datos experimentales, ¿ok? Los datos reales.
El color rojo representa la curva ajustada, es decir, el método de suavizamiento exponencial doble. Y los puntos de color verde representan los pronósticos. También nos da los intervalos de predicción al 95%, ¿no? Que deben de estar dentro de esos límites los pronósticos que nosotros estamos generando. Seguido a eso nos dan las constantes de suavización alfa y gamma. En este caso, Minitab maneja gamma, pero puede ser pues cualquier letra de griega, puede ser beta, lo que a ustedes se les ocurra. Lo que sí hay que considerar es que alfa representa el nivel, es decir, la constante de suavizamiento, y gamma representa la constante de tendencia, 0.2 y 0.2, y nos dan las medidas de exactitud. ¿Ok? Aquí está. Si yo solamente voy a discutir esta gráfica, lo único que puedo decir es que mis pronósticos están errados en un 3.38%. ¿Ok? Cada que yo genero un pronóstico, el error porcentual absoluto que yo genero serían de 3.38%. Recuerden que el MAT no considera valores atípicos y el MSD sí considera valores atípicos, ¿ok? Por lo que el MSD sería el factor que nosotros pudiéramos considerar en caso de un desempate entre modelos, ¿ok? En ese sentido. Entonces, esto es el método de suavizamiento exponencial doble, jóvenes. Ahora, vamos a trabajar. ¿Ok? No voy a seguir estrictamente lo que dice el ejercicio, lo que les quiero mostrar es qué otras consideraciones puedo tomar con este modelo. Vean que aquí nosotros establecimos un valor de constantes de 0.2 y 0.2 porque es lo que nos pedía el ejercicio. Pero supongamos que el ejercicio no me lo da. Entonces yo debo de proponer uno adecuado. ¿Cómo lo hago? Pues nuevamente me voy a salir de tiempo, suavizado exponencial doble, y aquí en lugar de poner ponderación específica, le voy a decir a Minitab, ¿sabes qué? Ayúdame con esa información. Y vean que cancela esto. Entonces, Minitab va a encontrar las condiciones óptimas para nivel y para tendencia. Como ya tengo todo predefinido, nada más le voy a dar en aceptar para observar esos valores. Y observen aquí, tenemos dos modelos de suavizamiento exponencial doble. ¿Ok? Lo voy a copiar. Ok, vamos a maximizar esto. Ahí está. Y lo vamos a llevar al blog de notas. Ok, para que vean diferencias. Aquí está. ¿Ya? Dos métodos de suavizamiento exponencial doble. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Ok? La diferencia es que en ambos casos, ¿verdad? Más bien en los casos que nosotros usamos, lo que varía son las constantes de suavización. Eso es lo que varía. Vamos a poner que esto va a ser la gráfica A y esto va a ser la gráfica B. ¿Qué pasa con la gráfica A? La gráfica A, nosotros usamos constantes de suavizamiento que nos dio el problema, ¿ok? Y con eso nosotros generamos el método de suavizamiento exponencial doble. En cambio, la gráfica B, nosotros le pedimos ayuda a Minitab. Le dijimos, Minitab, ayúdanos. Y Minitab nos dijo, ok, te voy a buscar las condiciones óptimas para generar los mejores pronósticos, ¿ok? Y ahí tenemos dos, observen. Entonces, si yo quiero comparar entre la gráfica A y la gráfica B, ¿cuál de ellos dos me genera los mejores pronósticos? ¿Ok? En este sentido, tendría que analizar sus medidas de exactitud. ¿Ok? Entonces, observemos por acá. En el caso de, vamos a ampliar eso. Vamos a copiar esto de aquí para verlo un poco más grande. Ahí está. Y vamos a minimizar esto y vamos a copiar donde nosotros establecimos las constantes que nos decía el problema. Ahí está.
Antes de responder a esa pregunta, ¿quién genera los mejores pronósticos? Pues aquí va a depender, ¿no? Primero analicemos cómo se comporta el método de suavizamiento exponencial doble con estas constantes de suavizamiento. Puedo observar la curva de color azul, vean. ¿Ok? Ahí está, que son mis datos experimentales. ¿Ok? Y la curva de color rojo es la curva ajustada. Y observen que nuestros pronósticos siguen la tendencia tanto de la curva ajustada como en nuestros datos experimentales. ¿Ok? Y sus medidas de exactitud son adecuadas. ¿Ok? Bueno, decir la palabra adecuada es un poco arbitrario ahorita porque no lo comparo con otro modelo. Con estas constantes yo genero estas medidas de exactitud. Un MAPE de 3.38, un MAT de 12.6 y un MSD de 237. Pero vean cómo se encuentra la curva. Podemos decir que sí se está ajustando los datos a la curva. Pero hay una pequeña infracción por aquí. ¿Dónde habría la infracción en ese sentido? Esto de aquí, muchachos. ¿Sí ¿No ven? Ahí me está considerando bajo esas condiciones que lo está tomando todo como una curva completa. ¿Eh? Ahí ustedes lo observan. En cambio, con B, ¿qué es lo que está pasando? Con B sí les está respetando, vean, los datos experimentales. ¿Por qué? Vean la curva, voy a seleccionar la curva de color azul y esos datos se parecen mucho a la curva de color rojo, que es la curva ajustada. O sea, siguen el patrón de estudio. ¿Ok? Ahí lo tenemos. ¿Ok? Gráficamente eso es lo que observo. ¿Qué otra cosa puedo observar? Justamente aquí. Vean. Vean que en lo que es subrayado, lo voy a cambiar de color para ver algunas diferencias. Con estas constantes de suavizamiento, vean que tanto la curva de color rojo como la curva de color azul siguen, los puntos verdes siguen esa tendencia. ¿Ok? Vean que están juntos, pegaditos. Quiere decir que mis pronósticos son adecuados con esas constantes de suavización. Pero si yo observo la gráfica de acá, ¿qué es lo que pasa? Voy a borrar esto de aquí y miren, observen que hay una pequeña desviación, ¿ok? Estos no están alineados y como no están alineados, debo de tener cuidado con esos pronósticos, ¿ok? Quiere decir que los pronósticos no serían tan adecuados, ¿ok? Ustedes dirán, bueno, eh, pero ¿qué pasa con respecto a las medidas de exactitud? Claro que influyen las medidas de exactitud. Veamos las medidas de exactitud. Modelo A y modelo B, ¿ok? Con el modelo A, nosotros tenemos un mape de 3.511 en relación al modelo B, que también tiene un mape de... Ah, aquí me equivoqué, muchachos. Vamos a ver cuál tomé por aquí. Esto es para... Este no es, debe ser este de acá. Es este de aquí. Estaba comparando el mismo modelo. Y nos vamos a ir nuevamente a los de notas y lo vamos a pegar aquí. Y vamos a quitar este de aquí. Ahí está. Vean, con una constante de suavizamiento de 0.2 con las constantes, estas constantes que yo estoy manejando, me generan las medidas de exactitud que yo estoy observando. ¿Qué pasa si yo comparo? Mape del modelo A 3.38 en relación a 3.5. ¿Ok? Ahí está. ¿Qué más? El MAT es de 12.632 en relación a 13.345. ¿Ok? Y el MSD es 237 en relación a 242. ¿Ok? Ahí está. Y entonces por acá nosotros tenemos que alfa tiene
una constante de suavización de 0,83 y una gama de 0,016. ¿Cuál de los dos serían, cuál de los dos me generaría los mejores pronósticos? Y aquí es donde está el asunto, ¿verdad? Porque se pueden confundir en ese sentido. Realmente los dos funcionan, ¿ok? ¿Por qué? Porque uno dirá, es que el modelo B me lo dio Minitab y Minitab consideró las condiciones óptimas, ¿ok? Claro, vean que está tomando un alfa de 0,83. ¿Eso qué quiere decir? Que yo les comentaba hace unos momentos. Alfa puede tomar valores de 0 y 1, ¿ok? Entre más se acerca a 1, quiere decir que estoy considerando que mis pronósticos se acerquen más a la realidad, ¿ok? En cambio, si yo me acerco al valor de 0, entre más me aproxima a 0, estoy suavizando. ¿Qué quiere decir que estoy suavizando? Que entonces quiere decir que los pronósticos no van a ser tan acercados a la realidad, ¿ok? En ese sentido. Vean que Minitab toma 0,83 en relación a 0,2. ¿Por qué? Porque te va a dar un pronóstico más acercado a la realidad. ¿Pero qué significa eso? Las medidas de exactitud van a aumentar. Y ustedes lo están observando ahí. Nosotros pudiéramos decir, es que para mejores pronósticos es el modelo A. ¿Por qué? Porque tiene menores medidas de exactitud. ¿Ok? Si nosotros vemos por acá, ¿verdad? Lo ideal, ahorita, ¿por qué yo pudiera decir que el mejor modelo sería este de aquí? Pero ¿por qué puedo considerar que el modelo A es el mejor? Veamos la gráfica. En la gráfica yo puedo observar que los pronósticos siguen la misma tendencia. ¿Ok? Los puntos de color verde, ¿ven? Estos de aquí, están alineados con esto. ¿Ok? Y por eso puedo decir que el modelo A es el más adecuado. Claro, toma un peso muy fuerte sus medidas de exactitud, pero están alineados los pronósticos. En cambio, este de acá pudiera haber sido el mejor modelo. Ustedes me dirán, pero es que tiene mayores medidas de exactitud. Sí, tiene mayores medidas de exactitud, pero la constante alfa que están utilizando es de 0,83. Se acerca más a datos que voy a poder pronosticar a mis datos reales, ¿ok? En ese sentido. ¿Cuál es el problema de esta gráfica? Que no coinciden, ¿ven? Vean esta parte de aquí, no coincide, no están alineados a los puntos de color verde. Eso es lo que me trata de decir. Si estos estuvieran alineados, yo pudiera decir que el modelo B sería el mejor modelo para generar pronósticos, a pesar de que tuviera medidas de exactitud elevadas. ¿Ok? Eso es lo que yo puedo concluir. Y eso yo no me lo estoy inventando, muchachos, ¿verdad? Eso pues es parte de la interpretación. ¿Qué pasa si yo tengo dudas? Por ejemplo, vámonos a la ayuda de Minitab. Me dice, interpretar los resultados clave para la suavización exponencial doble. Entonces aquí nos dice algunos pasos. Nos dice determinar si el modelo se ajusta a los datos, ¿ok? Examine la gráfica de suavización para determinar si su modelo se ajusta a los datos. Si los ajustes siguen estrechamente los datos reales, el modelo se ajusta a sus datos, ¿ok? El modelo se ajusta a sus datos. Es lo que yo les comentaba por acá. Veamos por acá. Vean cómo en el modelo B todos los datos, los puntos de color azul se ajustan a los puntos de color rojo. ¿Ok? Siguen el mismo patrón. Y como siguen el mismo patrón, yo puedo considerar que B sería el más adecuado. Incluso Minitab les está diciendo, mira, usa estas constantes y este es el modelo más adecuado. ¿Ok? Pero hay una falla en este modelo, que es justamente en los pronósticos. ¿Ok? En cambio, en el modelo A, ¿por qué en cuestión al ajuste de los datos no es adecuado? Porque vean esa mancha de color rosa, vean lo que es subrayado ahí. Esos puntos azules del mes 1 al mes 18 no se están ajustando adecuadamente. ¿Ok? Regresamos a la explicación. Asegúrese de examinar
cualesquiera puntos de inflexión donde la tendencia cambia de dirección o de intensidad. ¿Ok? Luego nos dicen, si el modelo se ajusta a los datos, usted puede hacer un análisis de tendencia y comparar los dos modelos. ¿Ok? Que en este caso sabemos que tiene una tendencia. Si el modelo no se ajusta a los datos, examine la gráfica. Bueno, esos son algunos criterios que nos pueden decir. Pero en este caso sí tenemos, podemos usar el método de suavizamiento exponencial doble. Pero ven, aquí nos ponen un ejemplo. En esta gráfica de suavización, los ajustes siguen estrechamente a los datos, lo cual indica que el modelo se ajusta a los datos. Observen en este ejemplo cómo la curva de color azul, ¿verdad? Vean, la curva de color azul se ajusta a la curva de color rojo. Y ahí lo tienen, ¿ok? O sea, siguen casi el mismo patrón, ¿ok? Y vean los pronósticos que genera, ¿ok? Realmente están alineados a ambas curvas. Por lo tanto, este modelo es adecuado. Y miren, la constante de alfa tiene 0.5 y la constante gamma de 0.1. ¿Ok? Ahora, paso número 2, comparar el ajuste de su modelo con otros modelos. Y aquí nos dicen, utilice las medidas de exactitud para comparar el ajuste de su modelo con otros modelos de la serie de tiempo. Estos estadísticos, me veo cuánto llevo de grabación. Estos estadísticos no son muy informativos por sí solos, pero puede utilizarlos para comparar los ajustes obtenidos utilizando diferentes métodos. Para los tres estadísticos, valores más pequeños por lo general indican un modelo de ajuste más adecuado. Si un modelo individual no tiene los valores más bajos para los tres estadísticos, MAPE es generalmente la medición más recomendable. ¿Ok? Y entonces ven aquí, nos hablan de las medidas de exactitud, que esto ya se los había explicado. ¿Ok? Cómo definir realmente cuál es el mejor modelo. Pues en este caso se lo lleva el modelo número 2. Ahora, una cosa es que el modelo está adecuado y otra cosa es que si los pronósticos son exactos. Ven aquí, dice determinar si los pronósticos son exactos. ¿Ok? En este caso, si yo me voy por acá nuevamente a analizar estos dos modelos, la pregunta sería, ¿qué modelo ajusta mejores a los datos? ¿Ok? ¿Qué modelo ajusta mejor a los datos? Pues el modelo B, porque yo estoy observando que se parecen mucho a mis datos experimentales. El modelo A falla en ese punto. Ahora la pregunta es, ¿quién genera los mejores pronósticos? ¿Quién tiene los pronósticos más exactos? Entonces ahí nos dan la recomendación. Regresamos. Examine los ajustes y los pronósticos en la gráfica para determinar si es posible, si es probable que los pronósticos sean exactos. Los ajustes deberían seguir los datos de cerca, especialmente al final de la serie. Si los ajustes se alejan de los datos al final de la serie o si la línea de tendencia en los pronósticos no coincide con el flujo general de los datos, es posible que la tendencia subyacente aún siga ajustándose a los datos. Intente recolectar más datos para determinar si los cambios de tendencia son a corto plazo o parecen ser a largo plazo. Y luego nos dicen acá, incluso si sus pronósticos parecieran ser exactos, usted debería ser precavido con la proyección de los pronósticos que se extienden demasiado en el futuro. Generalmente usted debería pronosticar solo a 6 periodos en el futuro. ¿Ok? Traducido al español, ¿qué es lo que me está diciendo? Ven aquí, vamos a analizar este. En esta gráfica de suavización, la tendencia parece cambiar al final de las series. ¿Ok? Y luego nos dice, la línea de tendencia en los pronósticos no es tan inclinada como la tendencia general a largo plazo en los datos. Pero dicha diferencia se debe a que el método corrige el cambio de tendencia al final de las series. ¿Qué es lo que les están diciendo? Vean, en este caso, lo que yo hubiera esperado es que ambas curvas, ¿verdad? La curva de ajuste, que es el color rojo, ahí está. Lo que yo hubiera esperado es que esos pronósticos de color verde tuvieran este comportamiento hacia arriba, en función a los puntos de color azul. En cambio, yo no estoy observando eso. Lo que yo estoy observando es que sí hay un ligero cambio, ¿ok? Hay una pequeña diferencia, ¿no? No está muy inclinado en relación a lo que yo esperaría. Si yo lo comparo con otro modelo,
pues pudiera ser que no sea muy adecuado este modelo. Y es lo que nos está pasando a nosotros acá. Analicemos estas partes de aquí justamente al final de la serie. Al final de la serie vemos que el modelo A no tiene un buen ajuste a los datos, pero al final de la serie los datos de pronóstico coinciden con la tendencia, ¿ok? Con la tendencia lineal. Por lo tanto, ese es el mejor modelo. En cambio, en la gráfica B, sí tengo un mejor ajuste de los datos, pero vean que al final de la serie, la curva ajustada no está alineada con los datos pronosticados. Y con ese detalle, ¿verdad? Vean este detalle de aquí, es por ello que el modelo falla, ¿ok? En ese sentido. ¿Cuándo puedo hacer estas comparaciones? Estas comparaciones las puedo hacer cuando estoy, comparando suavizamientos exponencial doble con suavizamiento exponencial doble. Si yo lo comparo con otro modelo que no sea suavizamiento exponencial doble, sin duda alguna, me conviene usar las medidas de exactitud. Por ejemplo, que en el ejercicio nos dicen, compárelo con un modelo cuadrático, que nosotros lo hicimos. Lo hicimos en este ejercicio. ¿Ok? Ahí está el cuadrático. Voy a copiar estas medidas de exactitud. Y con esto voy a finalizar porque ya me tardé una hora. Regresamos y aquí está. ¿Ok? A nosotros se nos solicitó en el ejercicio compararlo con un modelo cuadrático. Este de aquí es de tendencia cuadrática. Ponerlo ahí. Tendencia cuadrática. Con uno de suavizamiento exponencial doble. Si yo comparo esos dos modelos, ¿cómo voy a decidir qué modelo es mejor? Sin dudarlo, voy a decidir que es aquel que tenga las medidas de exactitud más bajas. Que en este caso sigue siendo el modelo cuadrático. Vean, 2.4, 9.4, 135 de MSD. Si yo comparo entre mismos modelos, es decir, suavizamiento exponencial doble, lo quiero comparar con constantes diferentes, ahí debo de tener cuidado, como lo hicimos por acá, ver. ¿Ok? ¿Cuál de ellos me conviene utilizar? Va a depender de las medidas de exactitud y va a depender de las constantes de suavización. ¿Ok? Espero haberme explicado. Cualquier duda o comentario, pues lo podemos estar analizando durante la clase.